Sea bienvenido al debate acerca de los métodos de alfabetización del grupo de cuarto semestre A, como producto final de la asignatura de producción de textos. Este debate tiene como objetivo presentar las características más importantes de cada método para que los oyentes conozcan las mejores opciones al momento de enseñar la letra-escritura en el aula. De antemano pedimos disculpas de los ruidos exteriores que se llegan a escuchar. Mi nombre es Roberto Cárdenas y fungiré como moderador de dicho debate y a continuación presentaré a los ponentes que nos acompañan hoy. En primer lugar tenemos a la compañera Jocelyn Cuevas que estará defendiendo al método de alfabético. Posteriormente tenemos a la compañera Stephanie Alejandro que argumentará a favor del método fonético. Y finalmente tenemos a la compañera Judith Carrillo que expondrá acerca del método silábico. Muy bien, compañeras. Ahora que comenzaremos a dar las indicaciones o reglas a seguir del debate. Primero que nada tendremos un turno de participación comenzando con la compañera Jocelyn a mi mano derecha y hasta terminar con mi compañera Judith que está a mi mano izquierda. Cada ponente tendrá como máximo de 1 minuto para exponer su punto de vista sobre la pregunta propuesta. Y si alguna compañera desea refutar o argumentar acerca del comentario de otra, deberá levantar sutilmente la mano y al finalizar el turno del ponente, yo decidiré a quién darle la palabra. Cuando se haya terminado de dar las opciones al respecto, proseguiremos con la siguiente pregunta. Al finalizar, daré una breve conclusión acerca de los puntos aquí mencionados para nuestros amables oyentes. ¿Todas entendimos? Muy bien, entonces damos por iniciado el debate sobre los métodos de alfabetización. La primera pregunta es, ¿cuál es la función de su método de alfabetización? Comienzo con mi compañera Jocelyn. Muchas gracias. Bueno, el método alfabético tiene como función principal enseñar a los estudiantes las relaciones entre los sonidos del lenguaje hablado y las letras del lenguaje escrito. Su objetivo es desarrollar las habilidades de decodificación y codificación, es decir, la capacidad de leer y escribir palabras mediante el reconocimiento de los sonidos y la correspondencia con las letras a través del alfabeto. Ok, muy bien. Compañera Stephanie. Gracias. El método fonético es una metodología para la enseñanza de destrezas lectoras y algunos de los elementos de la escritura a través del desarrollo de la conciencia y reconocimiento de la identificación de las letras a través de su sonido. El niño con este método primero comienza a leer y posteriormente desarrolla habilidades de la escritura. Compañera Judith. Gracias. El método silábico, por su parte, se define como el proceso mediante el cual se enseña la lectura y escritura y consiste en la enseñanza de las vocales. Permite enseñar a leer a los estudiantes siguiendo un proceso en el cual se va aumentando la complejidad. Primero se familiariza a los niños con las letras y sus sonidos. Una vez ya han aprendido cómo suena cada una de las letras, se procede a enseñar combinaciones de sonidos. Ok, muy bien. Sigamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la importancia de su método? Compañera Jocelyn. Gracias. Bueno, el método alfabético es importante porque proporciona a los estudiantes una base sólida en las habilidades fundamentales de lectoescritura. Al aprender las reglas de decodificación, los estudiantes adquieren la capacidad de leer y comprender textos escritos, lo que es esencial para su desarrollo académico y su participación plena en la sociedad. Además, el método alfabético sienta las bases para el desarrollo de habilidades de escritura efectivas y ayuda a los estudiantes a comunicarse de manera clara y coherente. Compañera Stephanie. Bueno, el método fonético resulta relevante ya que guía al niño o al alumno en la conciencia fonológica. ¿Qué quiere decir esto? La pronunciación y el reconocimiento de los sonidos de las letras, además de la formación de las letras que resultan del conjunto de esos sonidos. El niño pasa de la vía fonológica a la vía léxica cuando reconoce con agilidad y rapidez que un conjunto de letras corresponde con una palabra dada. Ok. Compañera Judith. Gracias. La importancia del método silábico radica en la combinación de letras y sonidos que facilitan el aprendizaje. Por eso se trabaja por escalas de complejidad o niveles de complejidad, lo que permite una mayor asimilación de información. Ok. A continuación, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de actividades se puede hacer con su método? Compañera Jocelyn. Muy bien, el método alfabético es uno de los primeros métodos establecidos en la educación. Tiene una variedad de actividades diseñadas para desarrollar las habilidades fonéticas y las correspondencias de letra y sonido, que es una de sus principales características.
Algunas actividades comunes incluyen la enseñanza de los sonidos individuales de las letras, la formación y lectura de palabras, la práctica de la segmentación y fusión, y la lectura de textos sencillos que se ajusten al nivel de habilidad de los estudiantes. Ok. Compañera Stephanie. Bueno, con el método fonético podemos desarrollar actividades como el hacer juegos orales. Por ejemplo, piensa una palabra que comience con la letra A. Entonces podemos variar con las diferentes letras del abecedario. Asimismo, muchas veces notamos que en la educación básica, al inicio del desarrollo de la escritura, los maestros aplican un tipo de tarjetas en el que se escriben los nombres de los niños. Esos pueden servir de guía o de apoyo para identificar quienes tienen como una letra inicial y cómo suena. En general, dentro del contexto áulico, pueden escribir palabras de acuerdo a su nivel de escritura, enfatizando siempre el sonido. Ok. Compañera Judith. En la enseñanza del método silábico se puede realizar utilizando libros con varios tipos de sílabas, los cuales se denominan silabarios. Además, se utilizan comúnmente rompecabezas de sílabas, actividades de pictograma, completar sílabas o juego de sílabas locas que favorecen el desarrollo de este método. Ok, muy bien. Con la siguiente pregunta es, ¿cómo se aplica el método? Compañera Jocelyn. Muy bien, el método alfabético se aplica a través de una secuencia estructurada de instrucción. Por lo general se comienza enseñando la letra del alfabeto por su nombre y luego las combinaciones de letras que representan sonidos específicos que vienen siendo las sílabas, las agrupaciones. Y los estudiantes practican la formación y lectura de palabras utilizando estas correspondencias y a medida que se va avanzando se les presentan textos más complejos y desafiantes para ellos. Ok, compañera Stephanie. Con el método fonético, en un primer momento se comienza con el sonido de la letra inicial del nombre, para después continuar con otros sonidos sencillos como el de las vocales. Después se continúa con sonidos más complejos como las consonantes y de manera gradual las combinaremos. Este proceso inicia por la lectura del sonido, pero se acompaña de la escritura de manera alternada. Una vez que se tenga el conocimiento del sonido de las vocales, se puede ir identificando cuántas de ellas hay en una palabra específica. Después podemos ir incorporando los sonidos de los diptongos, es decir, dos vocales unidas. Poco a poco iremos incorporando los consonantes y se motivará a que se vayan haciendo las combinaciones sonoras. De acuerdo al dominio del niño con respecto a los sonidos, se alentará a que haga la lectura de palabras cortas y sencillas. Muy bien. Compañera Judith. El método silábico, por su parte, se empieza con las vocales, pudiendo incorporarse imágenes y palabras para facilitar su aprendizaje. Una vez alcanzado este punto, se les enseña sílabas compuestas por combinaciones de una consonante seguida de una vocal. Por ejemplo, ma, me, mi, mo, mu. Una vez han aprendido estas combinaciones, se incrementa la dificultad enseñando sílabas más difíciles de pronunciar con dos consonantes, como puede ser bra, bre, vibro y bru. Cuando los alumnos ya dominan estos dos tipos de sílabas, se les enseñan las que tienen una estructura inversa, es decir, una vocal enseguida de una consonante, como es el ejemplo de ar, er, ir, entre otras. Finalmente, se enseñan las sílabas de mayor dificultad, aquellas en las que hay diptongos, triptongos, 4 letras y sílabas mixtas. Ok, muy bien. A continuación, la siguiente pregunta que es, al momento de dictar las palabras con cada uno de esos métodos en el salón de clases, ¿cómo se le dictan a los alumnos? Por favor, si pueden hacer una demostración con la palabra mamá, por favor. Compañera Jocelyn. Gracias. Bueno, como su nombre le indica, el método alfabético o de deletreo consta en aprenderse las letras del alfabeto por su nombre como tal. Entonces, pues al momento de realizar una actividad o, por ejemplo, algún dictado, el docente suele deletrear letra por letra con su nombre correcto. Entonces, en el dado del caso de que yo quiera como docente dictar a los alumnos la palabra mamá, sería M-A-M-A y así sucesivamente. Ok, muy bien. Compañera Stephanie. Bueno, como el propio nombre del método lo dice, este da un papel sumamente relevante al sonido de las letras. Entonces, por ejemplo, en el caso que menciona mi compañero Roberto, en el caso de la palabra mamá, se dictaría a.
Muy bien. Compañera Judith. Igualmente, el nombre de este método nos lo dice cómo sería el dictado, siendo el método silábico sería por sílabas, es decir, por combinaciones. En el caso de la palabra mamá sería ma. Ok, muy bien. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué cree que su método es el mejor para usarse? Compañera Jocelyn. Bueno, yo opino que el método de alfabetización alfabético se considera muy efectivo debido a que tiene un enfoque sistemático y estructurado en la enseñanza de las habilidades de lectoescritura. Como decíamos con anterioridad, proporciona una base sólida en el conocimiento de las letras y los estudiantes adquieren las herramientas necesarias para decodificar y comprender palabras escritas de manera más eficiente. Además, el método alfabético promueve una mayor precisión y fluidez en la lectura, lo que ayuda mucho a los estudiantes para desarrollar habilidades de escritura mucho más sólidas. Ok. Compañera Judith, ¿quiere decir algo? Así es. Concuerdo con todo lo que has dicho, sin embargo, me gustaría decir que este método no hace una alianza con la comprensión lectora. Es muy reglamentario y a su vez muy tradicional, puesto que nuestros programas y planes de estudios actuales llevan a las prácticas del lenguaje, a las prácticas sociales del lenguaje, que trata de vincular lo que el niño vive. Y este método creo que no lo hace. ¿Gusta contraargumentar, compañera Jocelyn? Sí, respondiendo a tu comentario, sí es bien cierto que este es un método de tipo sintético y muy estructurado. Yo creo que es bastante efectivo para el objetivo que los alumnos tienen al final de cuentas en el primer grado de su educación primaria, que es el de aprender a leer y escribir, debido a que casi que es una guía, una serie de pasos que el maestro puede hacer. Y para, pues, complementar la época actual en la que estamos viviendo, este método muy tradicional puede aliarse y apoyarse de métodos de comprensión lectora también o de actividades relevantes como alguna feria de lecturas, entre otras actividades, pues para promover la comprensión lectora y el uso del lenguaje en la vida del alumno. Okay. Bueno, sigamos con nuestra siguiente compañera, Stephanie. Bueno, el método fonético es uno de los mejores métodos sintéticos de aprendizaje de la lectura y escritura, ya que se adapta a la comprensión del niño y un lenguaje hablado, es decir, los sonidos, con el lenguaje escrito, que son las letras, de un modo natural e intuitivo. Asimismo, es un método muy bueno para el castellano, dada su correspondencia fonológica, a diferencia de idiomas como el francés, en el que muchas veces las palabras llevan consigo los vocales unidas a e i, que al estar presentadas así en una sola palabra, cambia su fonema al de la letra E, algo que no pasa en nuestro idioma. Ok, compañera, ¿quiere decir algo? Sí, concuerdo en que es un método bastante efectivo que ayuda mucho, en especial a los alumnos que pueden tener un estilo de aprendizaje auditivo. Sin embargo, el hecho de estarse basando en la repetición de sonidos me parece algo monótono y que tal vez podría tornarse en aburrido para los alumnos. Además, que puede ser desmotivante para algunos que les cueste mucho participar en clase, estar repitiendo sonidos en frente de su aula, pues tal vez pueda que prefieran no participar y perderse de ese conocimiento. Bueno, ok, compañera Stephanie. Gracias. Bueno, concuerdo en que puede llegar a ser un poco monótono para los alumnos, pero considero que eso ya depende del maestro a cargo de frente al grupo, de adecuar las actividades de aprendizaje de acuerdo al propio aprendizaje del grupo y que desarrollar situaciones de aprendizaje con un propósito significativo en el que se motiven a leer a nuestros niños. Ok, muy bien, pues sí. Ok, es cierto todo lo que has dicho del método, pero sin embargo yo considero que este método descuida la comprensión, puesto que se centra solamente en los sonidos y en la repetición de los mismos. Ok, ¿gustas contraargumentar, compañera? Sí, por favor. Bueno, creo que eso de que se menciona de que se basa en el sonido, creo que lejos de perjudicar al alumno lo beneficia en su comprensión, tanto como en la lectura o en la escritura,
resulta ser muy relevante para él, ya que es el sonido que el niño ya utiliza al hablar. Asimismo, considero que el método alfabético, con ese método es muy fácil entrelazar con actividades de comprensión lectora para beneficiar la lectoescritura en nuestros alumnos. Si no hay más comentarios para seguir, podemos ir con la siguiente compañera. Gracias. El método silábico es un método sintético, es decir, parte de unidades, de pequeñas unidades, y poco a poco va abordando unidades más complejas. Utiliza las sílabas como las unidades individuales básicas, yendo más allá de los sonidos individuales de las letras. Es por eso que tiene ciertas ventajas, como por ejemplo que omite el deletreo del método alfabético y la pronunciación de los sonidos de las letras por separado. Además, sigue un orden lógico en su enseñanza y en la organización de los ejercicios. Las sílabas son unidas, sonoras, con los sentidos captan con facilidad, se adapta al idioma castellano y es fácil de aplicar, pues los alumnos ayudan en la enseñanza, se pueden ayudar unos a otros. Compañera Jocelyn. Sí, muy bueno tu punto y me gusta mucho que el método silábico parte de lo más pequeño hasta lo más grande y entonces así se decodifica muy bien la información. Sin embargo, creo que este método puede ser muy mecánico para el alumno y descuidar la comprensión de cómo está el alumno concibiendo y construyendo su aprendizaje, que pues es el enfoque que actualmente se utiliza en la educación, el enfoque constructivista. Okay. ¿Gustas contraargumentar? Sí, por favor. Bueno, pues las sílabas son unidades sonoras y esto permite la adquisición de la lectoescritura de una forma ágil y rápida, dado que se pueden memorizar más fácilmente. Además, este método permite combinar la grafía y el fonema, enseñando así a cómo pronunciar sílabas y poco a poco enseñar cómo utilizarlas para formar palabras y frases. Okay. Compañera Stephanie. Sí, yo concuerdo mucho con el punto de nuestra compañera Jocelyn, en el que si bien puede ser un poco favorable para nuestros alumnos el que dividan de cierta manera las palabras en sílabas, yo pienso que partiendo de esto, el aprendizaje se vuelve muy lento, el desarrollo de habilidades de lectoescritura en los niños se vuelve muy lento, entonces no resulta favorable de cierta manera. ¿Gustas contraargumentar, compañera? Sí. Bueno, pues este método, la importancia de este método, como ya se había mencionado, radica en la combinación de letras y sonidos que facilitan el aprendizaje. Es por esto que se trabaja con escalas o niveles de complejidad. Y esto, pues sí lo vuelve un poco lento, pero a su vez facilitan la asimilación de información. Luego de escuchar las opiniones expresadas por nuestras compañeras, a manera de conclusión, quisiera rescatar que si bien todos los métodos aquí expuestos cuentan con ventajas y desventajas, sin embargo, es importante tener en cuenta que no existe un único método que sea el mejor para los estudiantes en todas las situaciones, sino que cada estudiante es único y puede beneficiarse de diferentes enfoques. Sin más que decir, agradezco la participación de las ponentes en esta sesión y damos por concluir el debate acerca del método de alfabetización. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.